Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día lunes 21 de marzo del 2022. Hoy el evangelio que nos presenta la liturgia es el evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, versículo del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente reunida en la sinagoga de Nazaret: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre, y todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sión. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermanos y hermanas, que nos toca hoy escuchar, proclamar, meditar, profundizar en este tiempo favorable, como ha dicho el Papa en el mensaje cuaresmal. Es importante darnos cuenta nosotros el poder de la palabra de Dios, que puede cambiar los corazones, por muy duros que estén, cuando nos dejamos penetrar por esa palabra, o como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios se puede convertir en una espada de doble filo. Cuando penetra en nuestro corazón, en nuestro ser, es capaz de llegar hasta las coyunturas de los huesos, o los tuétanos de los huesos. Hoy el evangelio de Jesús nos dice que ningún profeta es bien recibido en su patria. Jesús, al usar, este proverbio, se está presentando él mismo como profeta. Es el que habla en nombre, profeta es el que habla en nombre de otro, el que lleva el mensaje de otro. Entre los hebreos, los profetas eran, hombres enviados por Dios para anunciar ya con palabras o con signos la presencia de Dios. Por lo tanto, la venida del Mesías, o sea, el mensaje de salvación, de paz y de esperanza, era anunciado por estos profetas. Jesús es el profeta por excelencia, el Salvador que todo mundo esperaba. En él todas las profecías, podríamos decirlo así, tienen cumplimiento, pero al igual que sucedió en los tiempos de Elías, como también de Eliseo, Jesús no es bien recibido por el pueblo, por su parentela, pues son estos quienes, llenos
de ira, dice el Evangelio, le arrojaron fuera de la ciudad. ¡Qué barbaridad! Y hoy en día también se ven estas cosas en esta generación que nos ha tocado a nosotros vivir. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, a veces por razón de su bautismo también estamos llamados también a ser profetas. ¿Qué quiere decir profeta? Decíamos, aquel que habla de parte de Dios. Todos nosotros estamos llamados a ser micrófonos de Dios, a anunciar al mundo que Dios está vivo y que no seguimos a un Dios muerto, sino un Dios que está vivo. Dios no es una idea filosófica, Dios no es una, digamos, idea, no es una ideología. Decía el Papa Francisco que las ideologías no dejan pensar al pueblo. Las ideologías, dice el Papa, piensan por el pueblo. Por eso a veces consideramos que las ideologías pueden ser malas cuando se van por ese rumbo, aunque es necesario que hayan también en nuestros tiempos las ideologías. Estamos llamados entonces a ser profetas. Desde nuestro bautismo recibimos nosotros también la profecía o el triple ministerio de Cristo, como es ser profetas, sacerdotes y reyes. Eso recibimos en el bautismo, nosotros también. Podríamos decir que llamado a ser profeta, pero por eso en primer lugar debemos anunciar la buena nueva. Para ello, como dijo el Papa Francisco, tenemos que escuchar la palabra con apertura sincera, dejar que toque nuestra propia vida, que nos reclame, que nos exhorte y al mismo tiempo que nos movilice. Pues si no decidimos, o si no dedicamos, mejor dicho, un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí seremos muchas veces o nos convertiremos en falsos profetas. Podríamos decir que seremos como un estafador o un charlatán que no tiene nada de Dios, sino que está vacío. Por otro lado, vivir el Evangelio, hermanos y hermanas, de nuevo nos dice el Papa al respecto, no se nos pide, dice el Papa, que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en un proceso de seguimiento, y eso nos va a llevar a tener un crecimiento, y ese crecimiento nos va a llevar a tener una maduración como cristianos. Tenemos entonces que vivir el deseo profundo, hermanos y hermanas, de crecer en el camino del Evangelio. Y no bajemos los brazos, porque se nos hace indispensable tener la seguridad de que Dios nos ama, de que Jesucristo nos ha salvado, de que su amor no es solamente para hoy, es para siempre, para la eternidad, hermanos y hermanas. Y por último, quiero decirles que como discípulos de Jesús, ser conscientes de que así como Jesús experimentó
el corazón, la ira, el rechazo. Así como Jesús experimentó el rechazo, la ira de ser arrojado fuera, también esto va a estar presente en el horizonte de nuestra vida cotidiana, hermanos y hermanas. De eso no nos vamos a librar. Tengamos por seguro que también lo vamos a recibir. Si no, no vamos a ser verdaderos profetas. Como dice Jesús, ningún profeta es bien visto o recibido en su patria. Ya sabemos lo que nos toca entonces. Tenemos que luchar, orar, mantenernos firmes en el caminar cristiano. Que María, reina de los profetas, nos guíe en nuestro testimonio, hermanos y hermanas. Que ella nos dé ese poder de poder anunciar a su Hijo a esta sociedad que cada día cree menos en Cristo Jesús. No nos desanimemos, hermanos y hermanas. Vamos en camino hacia la Pascua, y que todos estos días, estas 3 semanas que hemos pasado, nos sirvan a nosotros de fortaleza, nos sirvan a nosotros de un retiro espiritual, porque eso debe ser la Cuaresma, un retiro espiritual. La semana pasada estuve yo en un retiro espiritual o en ejercicios espirituales de lunes a viernes, donde nos volvimos a reencontrar con Cristo, porque muchas veces los avatares de la vida, aunque sea de la vida pastoral en que trabajamos, de alguna manera nos vamos cansando y vamos cayendo muchas veces en la rutina. Entonces necesitamos, como dice el documento de Aparecida, recomenzar desde Cristo, revisar de cara a Cristo nuestro compromiso, nuestra vocación como evangelizadores y misioneros de Cristo. Ánimo, mis hermanos, que todavía nos queda un buen trecho dentro de este caminar cuaresmal para avanzar y acercarnos cada día más a la presencia de Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.